Hola a todas y a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente con una clase práctica de sedimentología. En este caso vamos a introducir los conceptos teórico-prácticos para el desarrollo del trabajo práctico número 2, el cual trata sobre formas de lecho y estructuras sedimentarias. Los objetivos del trabajo práctico constan en estudiar los distintos tipos de formas de lecho y estructuras sedimentarias desde el punto de vista de su génesis y su clasificación. Aplicar conceptos teóricos básicos para determinar polaridad de los estratos, dirección y sentido de paleocorrientes y régimen del flujo bajo el cual se habrían generado las diferentes estructuras y asimismo formas de lecho que se van a estudiar en el práctico. Finalmente, bueno, describir y hacer interpretaciones acerca de los posibles mecanismos que habrían dado origen a las diferentes estructuras sedimentarias analizadas. Bueno, a modo de introducción, para explicar lo que es el transporte de sedimentos, pusimos el diagrama de Hultström, el cual, bueno, explica que en presencia, digamos, de diferentes velocidades de flujo, es decir, fluidos que están en movimiento, ya sea fluido, digamos, un fluido de aire o bien un fluido acueo, podemos tener, digamos, diferentes escenarios según el tamaño de grano de las partículas. En el caso de las partículas más finas, los limos y las arcillas, vemos que si bien, digamos, se comienzan a transportar a muy bajas velocidades, una vez que son depositadas, digamos, es muy difícil erosionar justamente un depósito compuesto por sedimentos fangosos, ¿no? Por otro lado, las arenas en particular son, digamos, las más sensibles a lo que es el transporte, debido a que no se necesitan grandes velocidades de flujo para poner, digamos, las partículas de arena en movimiento, y asimismo las velocidades requeridas para erosionar justamente un lecho o un sustrato que tiene sedimentos arenosos no son tan elevadas. En el caso de las gravas o las cefitas, tenemos la dificultad de que el mayor tamaño de grano hace que su transporte requiera mayores velocidades de flujo, y asimismo para erosionar estos depósitos se requieren flujos altamente energéticos que sean capaces justamente de erosionar el lecho e incorporar estos grandes sedimentos a su carga sedimentaria. Bueno, antes de arrancar con lo que son, digamos, las formas de lecho, vamos a revisar rápidamente lo que son los parámetros hidráulicos y los regímenes de flujo. Para esto se utilizan los números de Froude y número de Reynolds. Por un lado está el número de Froude, el cual relaciona las fuerzas inerciales con lo que son las fuerzas gravitacionales. Dentro de lo que son las fuerzas inerciales nos referimos particularmente justamente a el flujo de fluidos que va a tender a transportar sedimentos. Si el número de Froude es mayor a 1, es decir, predominan las fuerzas inerciales por sobre las fuerzas gravitacionales, estamos en presencia de flujos supercríticos controlados justamente por la inercia. En el caso de que sea, digamos, el número de Froude sea menor a 1, estamos en presencia de flujos subcríticos. Un mismo flujo puede, digamos, evolucionar y transformarse de supercrítico a subcrítico, y un claro ejemplo de esto es cuando ustedes abren un grifo de agua y justamente inicialmente tienen un flujo supercrítico que cuando toca, digamos, el piso de la pileta,
se expande y llega a un punto en el cual crea aumenta su sección, su espesor de columna de agua, justamente debido a lo que se conoce como salto hidráulico, y es en ese punto en el cual el flujo pasa de ser un flujo supercrítico y se transforma en un flujo subcrítico, controlado principalmente por fuerzas gravitacionales. Por otro lado está el número de Reynolds, el cual relaciona también las fuerzas inerciales, pero en este caso tiene en cuenta también lo que son las fuerzas viscosas, y justamente cuando las fuerzas viscosas tienen gran incidencia, estamos en presencia de lo que se conoce como flujos laminares. Y por otro lado, cuando las fuerzas inerciales son, tienen mucha mayor incidencia que las fuerzas viscosas, estamos en presencia de flujos turbulentos. ¿Cuál es la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento? Básicamente, las diferencias entre ambos son que en un flujo laminar, si uno, traza líneas de, la dirección de transporte de las moléculas de agua, por ejemplo, o de aire, son líneas paralelas entre sí, las líneas de flujo, que nunca se cortan entre ellas, o sea, siempre siguen una trayectoria lineal. En el caso de un flujo turbulento, las líneas de flujo son, muy irregulares y se intersectan entre sí, formando lo que se conoce como vórtices, remolinos o el término en inglés de eddies. Entonces, esta es la principal diferencia entre flujos laminares, flujos turbulentos, flujos supercríticos y flujos subcríticos. Y justamente, lo que buscamos en este caso no es que ustedes tengan en claro, qué número de Froude se necesita para tener un flujo subcrítico o supercrítico, sino bien entender cuáles son, las condiciones bajo las cuales ocurren estos flujos y las implicancias que van a tener, si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, para lo que es el transporte de sedimentos. En verdad, la mayoría de los flujos en la naturaleza son flujos turbulentos, salvo pocas excepciones en donde se dan condiciones de flujos pseudolaminares, como puede ser, por ejemplo, el transporte de agua subterránea, que justamente ocurre a velocidades de flujo muy bajas y se dan condiciones que tienden a ser de flujos laminares. Para que tengan una idea, el flujo de agua subterráneo suele tener, un transporte de escasos metros por día. Bueno, muy bien, ya entrando a lo que son las formas de lecho, podemos decir que son el resultado de la interacción entre un fluido en movimiento con un lecho cubierto por sedimentos sueltos no cohesivos. ¿Qué significa esto? Bueno, como veíamos anteriormente en el diagrama de Hultstrom, particularmente lo que son las arcillas suelen, ser depósitos muy cohesivos debido a la carga electrostática que suelen tener las partículas arcillosas, que genera que se atraigan entre sí y que, en presencia de un fluido en movimiento, sean mucho más difíciles de poner en transporte. En cambio, en el caso de las arenas, que son sedimentos no cohesivos, un fluido en movimiento puede poner rápidamente, estos materiales en transporte. Este es el ejemplo, de cuando estamos en la playa y hay viento y tenemos arena que nos pega en las piernas. Justamente esto ocurre debido a que la arena es un sedimento no cohesivo. Se trata, las formas del lecho representan, elementos geométricos de diferentes tamaños que pueden ir, desde escala de escasos centímetros a más de 1 metro, a también, alcanzar decenas de metros, y presentan patrones repetitivos que se desarrollan en la interfaz justamente entre el fluido y el lecho sedimentario.
Las formas de lecho reflejan, digamos, el equilibrio dinámico entre la energía del flujo y la fuerza de fricción del lecho sedimentario. La fuerza de fricción se entiende por la fuerza que justamente se opone al movimiento de las partículas. Existen diferentes tipos de formas de lecho y su origen depende tanto, digamos, de las propiedades hidrodinámicas del flujo, ya sea la velocidad, densidad, viscosidad, profundidad de la columna de agua, como así también de las condiciones del lecho sedimentario, como pueden ser el tamaño de grano, la densidad y asimismo el grado de saturación en agua que presenta. El desarrollo de formas de lecho ocurre generalmente en sedimentos arenosos, dado que son los sedimentos más fáciles de poner en transporte y asimismo se trata de materiales no cohesivos y en menor medida en materiales cefíticos y pelíticos. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de formas de lecho. Dos imágenes, una que representa formas de lecho de pequeña escala, que son las óndulas. Vemos como referencia en este caso una moneda. Y en este otro caso vemos un ejemplo de una macro forma de lecho, es decir, una forma de lecho de gran escala, que son las dunas. Y justamente, es necesario aclarar que las, velocidades de flujo requeridas para formar óndulas son mucho menores que para las velocidades requeridas para formar dunas. Es decir, a mayor tamaño de la forma de lecho, mayor va a ser la energía requerida para que justamente se produzcan estas formas de lecho. Otra característica importante justamente de las formas de lecho, particularmente tanto de las óndulas como de las dunas, es que justamente a medida que aumenta la velocidad de flujo, las crestas de estos cuerpos se van volviendo cada vez más complejas, arrancando con crestas rectas a bajas velocidades de flujo, y a medida que la velocidad de flujo aumenta, las crestas se vuelven más bien sinuosas, lingüoides, hasta lunadas, y justamente se relaciona a, el mismo proceso de, zonas donde predomina la depositación y zonas donde va a haber erosión de las crestas, y justamente se van formando estas formas mucho más complejas. Básicamente, de menor a mayor velocidad de flujo, tenemos en primer lugar, cuando las partículas se ponen en movimiento, se forma lo que se conoce como capa plana de bajo régimen de flujo, o que produce, la estructura sedimentaria conocida como laminación paralela. Estaríamos en este caso de aquí abajo, o sea, en presencia de bajas velocidades de flujo, lo primero que va a ocurrir va a ser, el desarrollo de una capa plana. Luego entramos en lo que es la fase de generación de óndulas, también conocidas con el nombre de ripples en inglés, en donde son, como decíamos anteriormente, son estructuras onduladas, su nombre lo indica, y son de pequeña escala, tienen, escasos centímetros de espesor. También dentro del bajo régimen de flujo, es decir, estamos en presencia de flujos subcríticos, tenemos, lo que son las dunas, donde, el proceso es muy parecido a lo que ocurre con las óndulas, pero justamente se desarrollan cuerpos mucho más importantes, como veíamos anteriormente en la imagen, donde se mostraban, ejemplos de un campo de dunas eólicas. Ya entrando luego en lo que es el alto régimen de flujo, es decir, presencia de flujos supercríticos, tenemos en primer lugar también una capa plana, pero en este caso se denomina capa plana de alto régimen de flujo, y continúa lo que se denominan antidunas, que
son, digamos, parecidas a las dunas, pero si observan en detalle van a ver que justamente la inclinación interna de las láminas es en sentido opuesto a lo que ocurre con las dunas. Esto lo veremos más adelante. En este caso nos vamos a enfocar particularmente en lo que son las formas de lecho, es decir, estas, digamos, geometrías que se ven en planta, y luego nos enfocaremos en lo que se ve internamente, o sea, en la estructura interna que producen justamente la migración de formas de lecho, que se conocen con el nombre de estructuras sedimentarias. Entonces, para que les quede claro, las formas de lecho son aquellas que van a representar, digamos, la vista en planta de los elementos justamente que están siendo transportados por un fluido. Por otro lado, las estructuras sedimentarias representan justamente el resultado, la estructura interna y el ordenamiento interno que generan justamente la migración de formas de lecho. Aquí tenemos diferentes campos de estabilidad en donde se relaciona la velocidad de flujo con lo que es el tamaño de las partículas, y vemos cómo en aumento de velocidad de flujo, en primer lugar vamos a tener digamos, óndulas que inicialmente van a ser 2D, que son aquellas, digamos, de crestas rectas. Y luego cuando se forman esas crestas más complejas, se forman lo que serían las óndulas 3D. Y lo mismo ocurre, digamos, a mayores velocidades de flujo con las dunas, que comienzan siendo, digamos, 2D, de crestas rectas, y a medida que aumenta la velocidad de flujo y empiezan a darse erosiones de las crestas, tenemos formas más complejas que resultan en dunas 3D. Por otro lado, tenemos la capa plana de bajo régimen, que por lo general se va a dar en sedimentos con tamaños de grano relativamente, digamos, grandes, o sea, mayores a lo que vendría a ser arena fina, y particularmente la capa plana de alto régimen, que se desarrolla prácticamente en todos los campos. Finalmente, en las velocidades de flujo más importantes, ya dentro de lo que es el alto régimen de flujo, es decir, condiciones de flujos supercríticos, aparte de lo que es la capa plana de alto régimen, tenemos las antidunas aquí arriba. Estos son dos gráficos distintos, digamos, que surgen particularmente de digamos, estos campos de estabilidad de las diferentes formas de lecho, surgen de una serie de estudios y experimentos en canales artificiales realizados por diferentes autores. En el primer caso es el estudio de Harms y fue realizado en canales experimentales que tienen 20 centímetros de profundidad. Y en el otro caso es, digamos, el trabajo de Ashley del 90, en donde los canales donde se realizaron los experimentos tienen entre 25 y 40 centímetros de profundidad. Muy bien, ya entrando en lo que son las estructuras sedimentarias, como decíamos anteriormente, son, digamos, es el registro interno dentro de un sustrato que representa justamente el resultado de la migración de las formas de lecho, en el caso de un tipo particular de estructuras sedimentarias que se denominan mecánicas depositacionales. Por definición, una estructura sedimentaria representa una disposición geométrica de los elementos que constituyen un sedimento o roca sedimentaria, y se origina durante el proceso de sedimentación o bien durante una etapa posterior muy próxima por procesos físicos, químicos y o biológicos, y dentro de un ambiente sedimentario determinado.
Las estructuras sedimentarias constituyen el lenguaje escrito en los sedimentos y rocas sedimentarias, ya que brindan información muy importante acerca de diferentes condiciones y factores que ocurrieron durante su transporte y su acumulación, o bien durante estadios posteriores próximos a la sedimentación. Por un lado, vamos a tener información acerca de los procesos de sedimentación, ya sean procesos mecánicos, químicos o biológicos, y los mecanismos de transporte involucrados, ya sean, digamos, flujos laminares, flujos turbulentos, flujos energéticos o de baja energía, y las condiciones del sustrato, es decir, si se trataba de sustratos saturados en agua o sustratos desprovistos de agua, es decir, sustratos soposos, blandos, o bien sustratos firmes y duros. La lectura de las estructuras sedimentarias además nos permite determinar dirección y sentido de migración de los sedimentos, es decir, realizar mediciones de paleocorrientes y determinar en qué sentido fueron transportados los sedimentos. A su vez, nos va a brindar información importante acerca de la polaridad de las capas, es decir, determinar cuál es la base y cuál es el techo de un estrato, y asimismo la geometría de los mismos, es decir, si se trata de cuerpos lenticulares, cuerpos tabulares o bien cuerpos con forma de cuña. Finalmente nos va, digamos, el análisis integral de estructuras sedimentarias, nos va a permitir realizar interpretaciones acerca de las condiciones paleoambientales de los ambientes de depositación, particularmente acerca de la salinidad, oxigenación y grado de turbidez. Estas condiciones por lo general se logran a partir del análisis de estructuras sedimentarias biogénicas, las cuales justamente brindan importante información acerca de cómo eran las condiciones de los medios de sedimentación. Bueno, en cuanto a su clasificación, se pueden dividir básicamente en dos grandes grupos. Por un lado están las inorgánicas y por otro lado están las estructuras sedimentarias orgánicas o biogénicas. Nosotros en este caso nos vamos a enfocar principalmente en lo que son las estructuras sedimentarias inorgánicas, y dentro de ellas se encuentran dos grupos que son las mecánicas y las químicas. Nosotros nos enfocaremos en lo que son las estructuras sedimentarias mecánicas. Entrando en lo que son las estructuras sedimentarias mecánicas, como su nombre lo indica, son aquellas estructuras formadas a partir de diferentes agentes dinámicos que son los encargados de transportar y de acumular o de depositar los sedimentos. Estos agentes pueden ser tanto un transporte eólico como el transporte glaciar, o bien transporte en medios acueos o subacueos. Otro tipo de transporte de sedimentos muy común son los flujos gravitativos de sedimentos, los cuales se relacionan principalmente a zonas de alta pendiente que favorecen, digamos, el origen y el desarrollo de estos flujos por acción de la gravedad. Según su origen y su geometría, las estructuras sedimentarias mecánicas se clasifican en dos grandes grupos, que son las deposicionales o depositacionales, que son aquellas que se forman durante el proceso de sedimentación, o bien postdeposicionales o deformacionales, que son aquellas que se originan en una etapa ligeramente posterior a la depositación, pero en una etapa previa a la consolidación de los sedimentos y la formación de las rocas. Dentro de lo que son las estructuras sedimentarias deposicionales, tenemos diferentes grupos, que son las planares, las lineales y las acrecionales. Nosotros nos enfocaremos principalmente en lo que son las estructuras planares y las lineales, los cuales dentro de cada uno de estos grupos existen subgrupos, que son, para el caso de las planares, tenemos un subgrupo que se llama externas y otro subgrupo que se llama internas. ¿Por qué esta subdivisión?
Porque bueno, las estructuras planares son aquellas que se desarrollan en planos, como su nombre lo indica. Y entonces se clasifican en externas e internas según su posición respecto al estrato. En el caso de las lineales, los rasgos geométricos de la estructura se desarrollan en forma lineal y pueden ser estratales, las cuales se forman en los sustratos, es decir, en el fondo, y quedan representadas o quedan preservadas al techo de los estratos, o bien subestratales, las cuales representan los calcos de las estructuras estratales. Finalmente están las acrecionales, que no le daremos gran importancia. Las postdeposicionales, como dijimos, son aquellas formadas en un estadio posterior a la depositación de los sedimentos. Entrando en lo que son las estructuras planares externas, debemos introducirnos en la diferenciación entre estratificación y laminación, los cuales son términos que a veces pueden confundirse. A grandes rasgos podemos decir que los estratos son los bloques que constituyen o construyen la estratificación. Los límites entre los estratos definen periodos de pausa en la sedimentación, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como pueden ver en esta figura de aquí tenemos una secuencia de diferentes estratos en donde tenemos areniscas alternando con fangolitas, y esos límites de estratos que definen justamente la estratificación en las rocas están marcando periodos de pausa en la sedimentación que favorecieron justamente a un cambio en las condiciones del medio y la depositación de otras litologías. Por otro lado, la laminación está contenida dentro de los estratos, o sea, los estratos son los que internamente pueden contener laminación o no. Y se relaciona justamente a una acumulación continua, es decir, ininterrumpida, de sedimentos durante un periodo dado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mientras que la estratificación queda definida por periodos de pausa en la sedimentación, la laminación justamente implica una depositación ininterrumpida o prácticamente ininterrumpida en el tiempo, que da lugar a la formación de diferentes estructuras sedimentarias. Por definición, hablaremos se suele hablar de estratificación para aquellos casos en donde las capas tienen más de 1 centímetro, y hablaremos de laminación cuando el espesor es menor a 1 centímetro. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se observa la laminación, con una escala en centímetros de 1 a 8, y vemos justamente estas líneas subparalelas. En este caso se trata de laminación paralela, que es de espesor milimétrico, entonces corresponde llamarla laminación. Este es otro ejemplo en una arenisca, el anterior, este de aquí, era en una fangolita. Continuando con lo que son las estructuras planares externas, es decir, que se desarrollan en la superficie externa de los estratos, tenemos la estratificación mixta, la cual se compone de una alternancia centimétrica entre dos litologías, areniscas finas a muy finas y fangolitas. Esta alternancia entre areniscas y fangolitas genera diferentes tipos de estructuras sedimentarias que están contenidas dentro de lo que es la estratificación mixta. Por un lado tenemos la estratificación Flasser, la cual se compone principalmente por arena y en forma subordinada aparece el fango. Después tenemos lo que es la estratificación ondulosa o ondulítica, en donde hay una relación prácticamente similar entre arena y fango. Y finalmente la estratificación lenticular, en donde predomina el fango y la arena queda representada simplemente por lentes. Aquí vemos algunos ejemplos aquí de estratificación Flasser,
y en este otro caso estratificación ondulosa o ondulítica a lenticular. Entrando en lo que son las estructuras planares internas, es decir, aquellas que se desarrollan en el interior de los estratos, tenemos en primer lugar la estructura masiva o masivo, que se relaciona justamente a depósitos sin estructura interna. Su origen se relaciona básicamente a dos procesos. Por un lado está relacionado justamente al mecanismo de transporte y depositación, y por otro lado está también asociada, esta estructura aparece asociada a procesos postdeposicionales relacionados a una homogenización de la fábrica primaria por actividad de organismos, es decir, por procesos de bioturbación. En el caso del origen primario de esta estructura, es decir, relacionada al mecanismo de transporte y depositación, justamente se necesitan flujos con elevada concentración sedimentaria y alta velocidad. Estos flujos con altas velocidades y elevada concentración de sedimentos permiten segregar progresivamente la carga sedimentaria y evitan, digamos, la formación de un contraste reológico entre el sustrato o el fondo y el flujo en sí mismo, debido justamente a la tasa de decantación de sedimentos que hay en el flujo. El transporte en estos flujos se cree que es principalmente en suspensión turbulenta, es decir, son flujos turbulentos con elevada carga de sedimentos en suspensión. Aquí vemos dos ejemplos de estructuras masivas, depósitos de areniscas finas masivas. Justamente son dos estratos limitados por bases netas, e internamente, como se puede ver en la imagen, no presentan estructuras internas. Otra estructura planar interna común es la gradación, es decir, la presencia de capas o láminas gradadas. Existen básicamente dos tipos, gradación normal y gradación inversa. La gradación normal implica una disminución del tamaño de grano de base a techo, es decir, aquí vemos un ejemplo en donde tenemos mayor tamaño de grano a la base y menor tamaño de grano hacia el techo. Justamente la gradación normal se relaciona a una disminución gradual en la velocidad de flujo. Tenemos mayor capacidad de transporte y competencia, entonces tenemos los granos, los clastos más grandes a la base y tenemos los clastos de menor tamaño hacia el techo porque la velocidad de flujo es mucho menor. En el caso de la gradación inversa es completamente lo contrario, entonces tenemos flujos donde la velocidad es mucho mayor, aumenta progresivamente desde la base hacia el techo y se dan estos aumentos progresivos en el tamaño de grano. Finalmente hay ocasiones donde podemos tener tendencias grano crecientes, es decir, depósitos con gradación normal, gradación inversa. En este caso tenemos inicialmente gradación inversa y luego gradación normal, relacionado justamente a fluctuaciones en la velocidad de flujo. Siempre que veamos disposiciones con gradación normal, como en esta de aquí abajo, tendremos una desaceleración progresiva en la velocidad de flujo. O sea, tenemos inicialmente mayor energía y la energía disminuye progresivamente hacia el techo. En el caso de la gradación inversa es justamente lo contrario. La energía del flujo aumenta desde la base hacia el techo y llega a transportar, en este caso, grandes bloques. Y en el caso de la gradación normal e inversa, tenemos fluctuaciones justamente en la velocidad de flujo. Otra estructura muy común, principalmente en conglomerados, es la imbricación. Suele darse justamente relacionada al transporte subacueo, tanto en sistemas fluviales como también en ambientes marinos relacionados a depósitos turbidíticos. Y justamente la imbricación es el resultado del transporte por tracción o
o como carga de lecho a la base de flujos turbulentos. Aquí vemos en este esquema de la parte central de la diapositiva, vemos cómo de un tiempo 1 a un tiempo 6 los clastos se van reordenando o reorientando según el sentido de flujo. Justamente la imbricación de los clastos es muy útil para determinar dirección y sentido de paleocorrientes y suele ser muy utilizada para tomar mediciones de paleocorrientes. También permite hacer inferencias acerca de las condiciones del flujo, dado que, justamente como decíamos anteriormente, se relacionan a flujos turbulentos con transporte como carga de lecho. Ya entrando en la parte final de lo que son las estructuras planares internas, tenemos lo que es la laminación entrecruzada y la estratificación entrecruzada. Estas estructuras son muy comunes en el registro estratigráfico y bueno, su diferenciación es a partir del mismo criterio que se utiliza, como decíamos previamente, para discriminar entre laminación y estratificación. Entonces hablaremos de estratificación entrecruzada para aquellas estructuras de mayor escala, como se puede ver justamente en la imagen de la parte inferior. Ahí vemos un ejemplo de estratificación cruzada. De acuerdo a la morfología de la estructura, tenemos diferentes tipos. Está por un lado la estratificación entrecruzada tabular planar, en donde justamente tenemos láminas que inclinan con alto ángulo sobre la base del estrato, como se ve en la figura, mientras que la estratificación entrecruzada tangencial es muy similar, pero justamente el ángulo de inclinación se vuelve cada vez menor, progresivamente menor, desde el techo hacia la base, es decir, se vuelve asintótica hacia la base de los estratos. Finalmente está la estratificación entrecruzada en artesa, la cual es una estratificación que se va a ver, digamos, desarrollada, asociada justamente a alguna otra estratificación entrecruzada, ya sea tabular planar o tangencial, por lo general más bien asociada a la tangencial, y justamente esta estructura, la estratificación entrecruzada en artesa, se va a desarrollar en forma perpendicular, en un corte, digamos, perpendicular al sentido de flujo. Aquí vemos tres flechas que marcan el sentido de flujo en cada caso. En los tres casos es hacia el mismo lado. Y vemos cómo la estratificación entrecruzada, ya sea la estratificación entrecruzada tabular planar o estratificación entrecruzada tangencial, se desarrolla en forma subparalela o paralela al sentido de flujo. Entonces podemos decir que la inclinación de las láminas que constituyen la estratificación nos está dando el sentido de la paleocorriente. En el caso de la estratificación entrecruzada en artesa, cuando encontremos esta estructura nos va a estar diciendo que el sentido de flujo era en forma perpendicular al plano donde vemos la estructura. En el caso de la laminación entrecruzada, como veremos más adelante, va a quedar reservada pura y exclusivamente para lo que son las óndulas. Diferentes tipos de óndulas que generan laminación entrecruzada. Aquí vemos, esto ya probablemente lo habrán visto en la parte teórica, cómo justamente la escala de la estructura va a responder a la velocidad de flujo y a la, digamos, a la energía de los flujos que transportaban los sedimentos. En el caso de las estructuras de menor escala, es decir, la laminación entrecruzada, asociada justamente al desarrollo y a la migración de óndulas de corriente, por ejemplo, se desarrollan justamente a bajas velocidades de flujo, mientras que la estratificación entrecruzada se va a desarrollar ya a muchas más, digamos, a velocidades de flujo mucho mayor, empezando primero por dunas o cuerpos 2D que evolucionan de acuerdo, digamos, al aumento en la velocidad de flujo a cuerpos más complejos que se denominan dunas 3D. Aquí vemos justamente la transición entre
En este caso el dibujo representa óndulas y cómo comienzan con cresta recta y se van volviendo sinuosas hasta lingüoides y lunadas, de acuerdo justamente a un incremento en la velocidad del flujo y justamente una complejidad mucho mayor de las crestas de las óndulas. Muy bien, ya entrando en lo que son las estructuras lineales estratales constructivas, tenemos las óndulas. Particularmente empezaremos hablando de las óndulas de corriente subacueas, es decir, aquellas formas de lecho que resultan justamente del transporte y migración de granos de arena por procesos de tracción en flujos unidireccionales asociados a corrientes de agua, es decir, a flujos acueos. Particularmente las óndulas de corriente se caracterizan por estar compuestas de dos caras. Son óndulas asimétricas que tienen una cara de menor ángulo o cara de barlovento, en donde predominan justamente los procesos de erosión y transferencia de sedimentos hacia la otra cara, que se denomina cara de sotavento o cara de avalancha, y es una cara de mayor inclinación, en donde ocurre principalmente la depositación de material arenoso transportado justamente por tracción, el cual va conformando laminación ondulítica de espesor, digamos, centimétrico a milimétrico. Aquí vemos en esta misma figura, podemos ver cómo evoluciona o cómo migra una misma óndula, un tren de óndulas, desde un tiempo 1 a un tiempo 2. En el tiempo 1, la cresta de la óndula se encuentra aquí y el seno se encuentra aquí abajo. Y cuando pasamos al estadio 2, la cresta de la óndula ya se encuentra aquí y el seno se encuentra aquí. Esto se debe a que el sentido de flujo es desde la izquierda hacia la derecha, como marca la flecha. Es decir, las óndulas están migrando en el sentido de la corriente. Aquí vemos una representación esquemática de digamos, la dinámica de las líneas de flujo, por así decirlo, lo cual dice que justamente las óndulas de corriente se desarrollan asociadas a flujos turbulentos. Es imposible generar óndulas de corriente en flujos laminares. Aquí vemos justamente un ejemplo de cómo se preservan en el registro estratigráfico estas formas de lecho. Algo particular a tener en cuenta y a incorporar es que, digamos, hablaremos de formas de lecho cuando tenemos estructuras lineales estratales constructivas, es decir, este mismo caso, y hablaremos de estructuras sedimentarias cuando tengamos la laminación ondulítica asociada, es decir, cuando veamos en el corte transversal, aquí sería en este corte de aquí, laminación entrecruzada asociada justamente a la migración de estas formas de lecho. Las óndulas de corriente son importantes para determinar la dirección y sentido de palecorrientes, polaridad de los estratos y las condiciones de los flujos. Su preservación, como se ve en esta imagen, es altera. Otras óndulas muy comunes son las óndulas que se desarrollan en medios eólicos, y si han tenido la posibilidad de ir a alguna playa alguna vez, probablemente hayan visto óndulas actuales en medios eólicos. Y la principal diferencia que tienen con las óndulas de corriente subacueas es que las óndulas eólicas se caracterizan por presentar una gradación inversa a escala de láminas, como puede verse en este ejemplo, en este corte en perfil, la cual, digamos, esta estructura en particular se denomina laminación translacente subcrítica y es diagnóstica de óndulas desarrolladas en ambientes eólicos. Aquí vemos otros dos ejemplos, vistas en planta, en donde se ve justamente que los materiales más gruesos
quedan retenidos en las crestas de las óndulas y los materiales más finos se acumulan en los senos, justamente dando lugar a láminas con gradación inversa. Debido a la selección que tiene el transporte eólico, el cual por lo general consiste exclusivamente de granos de arena fina a muy fina, rara vez se preserva la laminación entrecruzada, que habla de justamente las óndulas eólicas, sino que en muchos casos se observa justamente estas láminas con gradación inversa asociadas a la laminación translaciente subcrítica. Estas láminas, esta estructura es diagnóstica justamente de óndulas en medios eólicos. Otro tipo muy común de óndulas son las óndulas escalantes, las cuales, a diferencia de las anteriores, se relacionan a una interacción, a una combinación de procesos de tracción, de transporte por tracción de arena, y procesos de decantación de materiales transportados en suspensión turbulenta en el flujo. Así se generan diferentes tipos de óndulas escalantes, las cuales pueden ser, de acuerdo al ángulo de escalonamiento. Aquí tenemos justamente una representación también en escala de tiempo de óndulas, de trenes de óndulas escalantes. Esto es en tiempo 1 y vemos como en un tiempo 2 como las óndulas agradan verticalmente y a su vez migran en el sentido de flujo. Entonces lo que tenemos que imaginarnos aquí es que no vamos a tener pura y exclusivamente un transporte en el sentido de flujo, sino que también vamos a tener agradación vertical asociada justamente a la decantación del material transportado en suspensión turbulenta. La superficie de escalonamiento es muy importante, ya que define qué es lo que se va a preservar de los sucesivos trenes de óndulas. Si el ángulo de escalonamiento, como se ve en este ejemplo de aquí abajo, es mayor que el ángulo de la cara de Barlovento, que es este otro que se representa aquí, se forman las denominadas óndulas escalantes supercríticas y tenemos preservación parcial de la cara de Barlovento, la cual en óndulas de corriente es generalmente erosionada y se preserva exclusivamente la cara de, las láminas de la cara de sotavento. Si el ángulo de escalonamiento es igual al ángulo de la cara de Barlovento, se forman óndulas críticas, y si el ángulo es menor, se forman óndulas escalantes subcríticas. Este ejemplo de aquí abajo es el caso de óndulas escalantes subcríticas, en donde estas superficies que se ven aquí representan justamente las superficies de escalonamiento, y estas láminas inclinadas así son laminaciones entrecruzadas de los sucesivos trenes de óndulas que van escalando. En el caso de, a mayor tasa de decantación del flujo, mayor va a ser la superficie de escalonamiento, es decir, la agradación vertical que tiene el flujo, y se dan justamente las supercríticas. En el caso opuesto, como el de la figura, predominan los procesos de migración lateral, es decir, de transporte por tracción, por sobre la decantación. Entonces el ángulo de escalonamiento es mucho menor, como se puede ver aquí, el ángulo de escalonamiento es relativamente bajo, y la preservación de la cara de Barlovento no está presente. Al igual que las otras óndulas, sirven para determinar dirección y sentido de policorrientes, polaridad de los estratos y justamente condiciones del flujo, ya que hablan de procesos de tracción-decantación. Ya cerrando con lo que son óndulas, tenemos óndulas de oleaje.
también conocidas con el nombre de chevron por la laminación característica que generan. Y son óndulas, a diferencia de todas las anteriores, son óndulas simétricas asociadas justamente a flujos oscilatorios, por lo general a la acción de oleaje en ambientes costeros, y a diferencia de las óndulas de corriente, permiten determinar dirección de paleocorrientes y no así el sentido. Estas óndulas también sirven para determinar polaridad de los estratos y las condiciones del flujo. Aquí vemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo del registro estratigráfico, justamente de lo que se llama las óndulas de oleaje o laminación truncada de ola, en donde es muy característico tener en algunos casos divergencias en la inclinación de las láminas, asociado justamente a la naturaleza oscilatoria del oleaje. Y aquí vemos un ejemplo actual, en una playa actual, de óndulas producidas por acción del oleaje. Como dijimos anteriormente, las óndulas y lo que vienen a ser las dunas o las barras deben ser analizados de forma semejante, con la salvedad de que hay que entender que las dunas y las barras son cuerpos de mayor dimensión, relacionados justamente a mayor velocidad de flujo y a flujos más energéticos que pueden dar lugar, digamos, a la formación y a la migración de cuerpos de mayor dimensión. Tanto las dunas como las barras se componen principalmente por estratificación entrecruzada, que puede ser tanto tangencial como tabular planar, y en algunos casos, como vimos previamente, en la perpendicular en un corte transversal a estos cuerpos. En muchos casos se reconoce estratificación entrecruzada en artesa. Justamente las dunas y las barras pueden desarrollarse no solo en arenas, sino también en gravas, pueden ser comunes. Aquí vemos una representación esquemática en donde se representa justamente el desarrollo de una duna subacuea asociada justamente a procesos de tracción y en menor medida a procesos de decantación, dando lugar a la formación justamente de estratificación entrecruzada tangencial. Otra estructura lineal estratal constructiva es la laminación paralela y la lineación parting, que suele estar asociada, la cual se puede desarrollar, la laminación paralela en particular, es común tanto en areniscas como en fangolitas y puede ocurrir tanto en condiciones de bajo régimen de flujo como en condiciones de alto régimen de flujo. En el caso de que esta estructura se encuentre asociada a condiciones de alto régimen de flujo, va a tener asociada justamente la lineación parting, que se desarrolla al techo de los estratos, y es una estructura que solo se reconoce en una vista en planta, y se caracteriza justamente por alineaciones que son una especie de rasgos erosivos asociados justamente a condiciones de alto régimen de flujo. A veces aparecen asociados a la alineación parting lo que se llama furrows, que son como depresiones asociados justamente a la erosión parcial del sustrato. Aquí vemos un corte en perfil justamente de laminación paralela. A diferencia de la laminación entrecruzada o la laminación ondulítica, la laminación paralela se caracteriza por láminas que son paralelas entre sí y nunca se cortan. Ya cerrando las estructuras estratales constructivas, tenemos una estructura relativamente común que se conoce con el nombre de Hamocky Cross Stratification,
y también hay un derivado que se llama Swaley Cross Stratification, en donde el Swaley en verdad es un intermedio entre lo que es diferentes tipos de Hammokis. Nosotros hablaremos particularmente de los dos extremos. Por un lado tenemos los Hammokis isótropos y por otro lado los Hammokis anisótropos. Las estructuras de Hammoki son el resultado de flujos combinados en donde ocurre, digamos, una interacción entre una componente unidireccional y una componente oscilatoria. En función de la relación entre la componente unidireccional y la componente oscilatoria, podremos formar tanto Hammokis isótropos como Hammokis anisótropos. En aquellos casos donde la componente unidireccional tiene la misma influencia que la componente oscilatoria, se generan estructuras de Hammoki isótropos, como puede verse aquí abajo y en esta figura de campo de aquí abajo también. Y en el caso de que la componente unidireccional tenga mayor influencia que la componente oscilatoria, se van a dar estructuras de Hammoki anisótropo que son parecidas a la morfología que nos dan las barras, pero se caracterizan justamente por en su parte superior tener un tapizado con láminas que cubren todo, digamos, el cuerpo. Estas láminas entrecruzadas justamente nos están hablando de la dirección, el sentido predominante de flujo asociado justamente a la componente unidireccional. Aquí vemos un ejemplo en donde el sentido de flujo sería desde la izquierda hacia la derecha. Las estructuras de Hammoki sirven para interpretar dirección y sentido de paleocorrientes. En el caso de las isótropas de Hammoki isótropo solo se puede determinar dirección. En el caso del anisótropo también se puede determinar sentido, polaridad de los estratos, condiciones del flujo y también a veces sirven para hacer inferencias acerca de las condiciones paleoambientales. Estas estructuras han sido históricamente relacionadas a ambientes influenciados por digamos, la acción del oleaje y digamos, la componente oscilatoria ha sido siempre relacionada justamente con la acción del oleaje. Sin embargo, también se puede encontrar en otros ambientes en donde no existe acción de oleaje asociado justamente a otros procesos que generan flujos oscilatorios. Ahora bien, entrando en lo que son las estructuras lineales erosivas, ya pasamos de tener estructuras constructivas, es decir, que generan depósitos sedimentarios, a estructuras que son el producto de la erosión de los fondos o de los sustratos o de depósitos previamente acumulados. Y podemos comenzar hablando de lo que son los canales, que son sin lugar a dudas los rasgos erosivos por excelencia. Aquí vemos un ejemplo muy espectacular de canales submarinos presentes en el registro estratigráfico, en donde vemos incisiones muy profundas asociadas justamente al proceso de erosión y transporte. Estos canales por lo general son rellenados en una etapa posterior al periodo de erosión durante, digamos, otros estadios en donde tiene lugar la acumulación de diferentes fases, es decir, de diferentes cuerpos sedimentarios con estructuras sedimentarias particulares. Los canales pueden ser comunes tanto en ambientes subaéreos como también en ambientes subacueos. Ya estructuras erosivas de menor escala, algunas de ellas con menor potencial de preservación, con muy bajo potencial de preservación en el registro estratigráfico, pueden ser las marcas semilunares y asimismo las marcas de escurrimiento. Estas estructuras son muy comunes en playas actuales
y los ejemplos que hemos puesto aquí en la presentación justamente se relacionan a playas actuales, en donde en el caso de las marcas semilunares se relacionan a la presencia de un obstáculo. Por lo general puede ser un clasto de grava o un resto fósil, el cual hace como una sombra digamos, a la acción de la corriente, y la corriente sufre una bifurcación en dos, o digamos una separación de flujo, en donde genera justamente en los laterales erosión, y en la zona aledaña ocurre una depositación rápida del material erosionado en los laterales. Estas estructuras sirven justamente para determinar sentido de paleocorriente. En el caso de la figura de aquí, la paleocorriente es desde la parte inferior de la imagen hacia la parte superior. Las marcas de escurrimiento son muy parecidas a lo que son las redes de drenaje asociadas a los sistemas fluviales, solo que son, digamos, estructuras de muy pequeña escala, justamente asociadas a la erosión por medio de corrientes. Son muy comunes en zonas intermareales, en donde el reflujo de las mareas justamente genera estos patrones dendríticos en el sustrato. Otras estructuras que son muy comunes en el registro estratigráfico son las costilla y surco, o rib and furrow, en donde estas estructuras ocurren como resultado de la erosión de cresta, digamos, de la cresta de las hóndulas. Aquí vemos un bloc en 3D donde vemos justamente hóndulas con laminación entrecruzada, la cual, digamos, la inclinación de estas láminas entrecruzadas nos está dando el sentido de flujo. En la transversal vemos estratificación entrecruzada en artesa, lo cual nos está diciendo que se relacionan justamente a hóndulas 3D. Y la erosión justamente de la cresta de estos cuerpos, digamos, de las formas de lecho, genera estas concavidades digamos, internamente con otras láminas digamos, que inclinan en sentido opuesto, que se conocen como costilla y surco. Aquí vemos un ejemplo en el registro estratigráfico en donde, bueno, para determinar justamente el sentido de flujo debemos analizar justamente estos arcos principales, y el sentido de flujo va a ser en sentido contrario hacia donde apunta la concavidad. En este caso, la concavidad apunta hacia la parte inferior de la imagen, entonces el sentido de flujo es hacia la parte superior. Otras estructuras erosivas muy comunes presentes en el registro estratigráfico son las marcas de fondo. En verdad, estas estructuras se presentan más bien como calcos, no así como estructuras estratales, sino como estructuras subestratales, como veremos a continuación. Y una de las más interesantes son los hoyos de flujo, los cuales se relacionan, digamos, las cuales se relacionan a la erosión de fondos fangosos, como se puede ver en la figura de aquí abajo. Y estos fondos fangosos se encuentran en estado firme, es decir, con un contenido de agua relativamente bajo, y los materiales que lo componen se encuentran relativamente compactados, por lo cual no es lo mismo que cuando los sustratos se encuentran saturados en agua. Ya de por sí esta estructura nos está hablando de diferentes cuestiones. Por un lado, de las condiciones de los flujos, es decir, flujos con capacidad erosiva. Asimismo, las condiciones del sustrato, se requieren sustratos fangosos en estado firme, y también van a ser muy útiles para determinar polaridad de los estratos, como veremos a continuación. Asimismo, el análisis de estas estructuras permite tomar mediciones de paleocorrientes
y analizar la dirección y el sentido de las corrientes que dieron origen a estas estructuras. Aquí vemos una vista en planta de cómo se ven estas estructuras, en donde justamente el sentido de flujo sería desde la izquierda hacia la derecha, y la mayor depresión estaría aquí, que sería justamente este punto que estamos viendo aquí, y las zonas más hacia la derecha se encontrarían en esta región de aquí. Como se puede ver en esta serie de bosquejos que se presentan en la parte inferior, tenemos justamente inicialmente cómo se genera la estructura asociada a flujos turbulentos que erosionan un sustrato fangoso, y luego tenemos justamente un relleno, en muchos casos asociado justamente al material que transporta el mismo flujo, comúnmente sedimentos tamaño arena, y luego se da, ocurre el soterramiento y la litificación, y se preservan justamente los hoyos de flujo. Sin embargo, como decíamos anteriormente, estas estructuras por lo general se preservan como calcos y no así en los sustratos donde fueron originadas. Aquí vemos dos ejemplos, en un caso una secuencia normal y en el otro caso una secuencia invertida. En el caso de la secuencia normal, fíjense cómo los hoyos de flujo se preservan a la base del sustrato que se encuentra por encima, es decir, la arenisca, que es esta gris que se presenta aquí, y no así en la fangolita, la cual es erosionada y no permite reconocer la estructura. Esto es un corte en afloramiento de acuerdo justamente a la resistencia a la meteorización y a la erosión que presentan las rocas. En este otro caso la secuencia está invertida, por lo cual fíjense cómo los calcos de los hoyos de flujo parecen estar al techo de las areniscas, pero en verdad esto que digamos en donde se encuentran las estructuras representa la base de las areniscas, y estamos en presencia de una columna que ha sido invertida, es decir, la base está aquí y el techo está aquí abajo. Aquí vemos algunos ejemplos reales, no solo de hoyos de flujo, sino también de otras estructuras como son los surcos, los roces, los punzamientos, los cuales resultan, se relacionan más bien al impacto de objetos en sustratos fangosos que generan depresiones y erosiones parciales del fondo, y luego son rellenadas con otros materiales, en estos dos casos con arenas, y se preservan como calcos. Ya entrando en lo que son las estructuras deformacionales, tenemos los slumps, que son, estructuras que se relacionan a deslizamientos gravitacionales en medios tanto subaéreos como subacuos, y como requisito general para la generación de slumps se necesitan ambientes o medios de alta pendiente. Estos ambientes se caracterizan por una inestabilidad de la pendiente y dan lugar justamente a procesos de resedimentación y generación de estas estructuras de deformación sin sedimentaria. Se cree que los slumps son contemporáneos con la sedimentación y son muy comunes en depósitos de turbiditas en ambientes de talud en medios marinos. Sirven tanto para determinar las condiciones del flujo, como así también las condiciones del sustrato, y asimismo para inferir cómo era el paleorrelieve de las cuencas asociadas. Otra estructura deformacional relativamente común es la laminación o estratificación convoluta, la cual se relaciona principalmente a procesos de licuefacción y está muy relacionada con otra estructura que se denomina escape de agua o escape de fluidos, y se caracteriza justamente por esta deformación de las láminas o de diferentes estratos que componen una sucesión por lo general arenosa, o sea, es muy común esta estructura en areniscas, también puede estar presente en fangolitas, principalmente en limolitas, y se generan justamente estas
deformaciones y ondulaciones en los sedimentos. Otra estructura deformacional, otras estructuras comunes son los calcos de carga y las estructuras en llamarada o flame por su morfología, en donde las estructuras de carga se relacionan al contraste de densidad entre estratos arenosos y estratos fangosos. Por lo general las arenas son más densas que que las fangolitas y tienden a hundirse deformando justamente los sustratos infrayacentes, en este caso las fangolitas, y se producen estas estructuras de carga. En el caso de los flames es relativamente parecido y se generan estas morfologías con forma de llamarada, las cuales son muy características y muy comunes en depósitos relacionados justamente a una alternancia entre areniscas y fangolitas. Si la deformación continúa, estas estructuras de calcos de carga pueden a veces terminar dando lugar a lo que se llama estructuras de bola and pillow o bola y cojín, que consisten de cuerpos lenticulares o cuerpos aislados, así con forma como de esfera, de areniscas flotando en litologías predominantemente pelíticas. Estas estructuras, tanto los calcos de carga como las estructuras flame, sirven para determinar la polaridad de los estratos y asimismo las condiciones del sustrato. Las estructuras flame y los calcos de carga se relacionan a sustratos, los sustratos fangosos o fangolíticos asociados deben estar necesariamente saturados en agua. Y asimismo las arenas que se hunden por sobre ellos también deben estar saturadas en agua. Ya entrando en la parte final, otras estructuras deformacionales son los diques clásticos, los cuales son diques que cortan a la secuencia estratigráfica. En este caso pusimos un ejemplo de la roca de caja son fangolitas, en donde el plano de estratificación es completamente interrumpido por un dique prácticamente vertical, compuesto principalmente por areniscas. Otra estructura relativamente común, como dijimos anteriormente, es el escape de fluidos o estructura de escape de agua, en donde se desarrollan justamente estas deformaciones en sustratos de arenisca principalmente, relacionados a la expulsión de fluidos contenidos en las arenas. Estas estructuras se dan principalmente en areniscas debido a que estas litologías son las que mayor porosidad, permeabilidad presentan y alojan grandes cantidades de agua. Entonces a medida que progresa el soterramiento, la carga que ejercen los sedimentos suprayacentes favorecen o dan lugar a la expulsión del agua contenida en los sedimentos. Finalmente, aquí tenemos dos ejemplos de grietas. Por un lado, grietas de desecación y por otro lado, grietas de sinéresis. Las grietas de desecación se forman en medios subaéreos asociadas a la desecación y la contracción de las arcillas. O sea, se necesitan sustratos de fangolitas y que sufren procesos de desecación y de contracción. Por otro lado, las grietas de sinéresis se forman en medios subacuos salinos asociados también a procesos de contracción por expulsión de fluidos. La principal diferencia para distinguir estos dos tipos de grietas, unas asociadas a medios subaéreos y otras a medios subacuos, es que las grietas de desecación
forman un perfil típicamente en B corta, mientras que las grietas de sinéresis presentan un crenulado muy característico que permite su diferenciación en cortes en perfil. Aquí vemos representaciones esquemáticas justamente explicando su diferencia. Las grietas de secación son útiles para determinar la polaridad de los estratos, dado que justamente tienen esta forma de B o de cono, en donde, bueno, en este caso este es el techo del estrato y esta es la base, y en este otro caso lo mismo para las grietas de sinéresis. También sirven para determinar las condiciones del sustrato y condiciones paleoambientales, sin lugar a dudas. Muy bien, ya entrando en lo que es el desarrollo del trabajo práctico, en esta primera parte vamos a tener un trabajo práctico compuesto por 6 actividades. Aquí vemos la actividad 1, en donde van a tener diferentes block diagramas, estos 4 que se ven aquí, en donde van a tener que, en primer lugar, determinar el nombre de la forma del hecho que están estudiando en los 4 casos, y plotear en el campo de estabilidad de Ashley donde caería cada una de estas formas del hecho que están observando ahí. Por otro lado, van a tener que hacer inferencias acerca de las condiciones hidrodinámicas, es decir, establecer, digamos, el régimen de flujo bajo el cual se habrían generado estas estructuras. Es decir, si se trata de flujos laminares o flujos turbulentos, o bien flujos subcríticos o supercríticos. Por otro lado, y ya entrando en algo tal vez un poco más complejo, van a tener que dibujar la estructura interna, tanto en un corte transversal, como también en un corte longitudinal. O sea, el corte transversal sería este que está aquí en rojo y el corte longitudinal sería este que está aquí en verde. Entonces, en este caso, ustedes van a tener que hacer, digamos, relacionar la forma del lecho con la estructura sedimentaria que esperan encontrar internamente dentro de ese estrato. En los casos donde sea posible, deberán determinar dirección y o sentido de las paleocorrientes con una flecha. Por ejemplo, una podría ser así. No quiere decir que esta sea la paleocorriente correcta, sino que es como deben representarlo con flechas. Finalmente van a tener que indicar el nombre de las estructuras sedimentarias presentes para cada uno de estos block diagrama. Muy bien, en la actividad 2 van a tener que completar en esta figura diferentes geometrías de estrato y asimismo superficies de contacto. Por otro lado, en la actividad 3 vamos a analizar, digamos, los conceptos de gradación normal o gradación inversa o asimismo gradación normal e inversa en cada caso. Y asimismo van a tener que, digamos, determinar o hacer, digamos, inferencias acerca, digamos, de en cuál de estos 3 casos, si puede ser en uno, puede ser en 2 o puede ser en todos o bien en ninguno, se pueden realizar determinaciones de paleocorriente. Por otro lado, en la actividad 4, al igual que en la actividad 2, tienen diferentes elementos de, digamos, de estructuras sedimentarias y formas de lecho, tanto, digamos, de la estructura interna y de los componentes internos de diferentes estructuras sedimentarias, como así también de las formas de lecho. Y van a tener que completar este gráfico que está aquí con todos estos elementos. Finalmente, bueno, ya en lo que es la actividad 5 van a tener que hacer lo mismo, en este caso con estructuras sedimentarias producidas por acción de oleaje, es decir, óndulas de oleaje. Y finalmente en la actividad 6 van a trabajar con lo que son estructuras heterolíticas, en donde, bueno, existe una interacción entre material arenoso y material pelítico, y van a tener que ir, digamos, discriminando para cada uno de los bloques
diagrama que se presentan, qué tipo o tipos de laminaciones heterolíticas reconocen en cada uno de ellos, describiendo justamente de base hacia el techo. O sea, la base representa lo que está en la parte inferior y el techo representa todo lo que está hacia la parte superior. Entonces ustedes van a tener que ir reconociendo las diferentes estructuras heterolíticas presentes para cada uno e ir describiendo lo que observan. Después se les hacen preguntas acerca de hacia dónde aumenta la proporción de material fino y hacia dónde aumenta la velocidad de flujo y por qué en ambos casos. Bueno, muy bien, eso fue todo por esta clase. Recuerden que en el caso de que tengan consultas nos pueden escribir por correo y que los días miércoles y jueves vamos a tener consulta por Zoom. Los miércoles para la comisión A y los jueves para la comisión B. Y para inscribirse ahora hemos creado un formulario de Google, así que simplemente tienen que acceder al mismo y confirmar su asistencia a través de esta plataforma. Y bueno, finalmente aquí les dejamos, aquí arriba tienen algunos links de interés acerca de estructuras sedimentarias, como para que exploren un poco más acerca de formas de lecho, estructuras sedimentarias y estos temas que tratamos en este práctico. Bueno, nos vemos la próxima y mucha suerte.